Bueno, voy a explicarte ahorita un poco de teoría. Mi nombre es Aileen Cortés y te voy a explicar un poco de teoría antes de empezar con tus ejercicios, ¿ok? A lo que vi, estos ejercicios son de matemática. Para empezar, primeramente te voy a explicar un poco de qué son los polígonos regulares e irregulares, ¿ok? Los polígonos regulares son como tienen los mismos ángulos, ¿ok? Tienen la misma medida y la misma cantidad de ángulos, ¿ok? Entonces ahorita, como se puede ver, estos ángulos son iguales. En este caso es un hexágono, entonces cada lado, estos son los lados, tiene una misma longitud, ¿ok? Por eso se conocen como regulares. Y también tiene la misma cantidad, el mismo valor de ángulos. Para el caso de los polígonos irregulares es lo contrario en esta manera, es que tienen diferentes formas y no tienen como la misma medida ni el valor de los ángulos pueden ser diferentes, ¿ok? Luego, en sí, de los polígonos regulares nos vamos a enfocar más, que son todos estos que puedes ver, es el triángulo, cuadrado, pentágono. ¿Y por qué se llaman así? Digamos, estos nombres es por la cantidad de lados y tienen un nombre casi ya antiguo porque pent es 5, ex es 6, ept es 7 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, si tienes dudas, es que tri es 3. Este es el más cercano, ¿no? Que se parece al triángulo y también por eso es 3. Entonces, cuadrado es quat, si no me equivoco. Entonces, siguiendo un poquito es los elementos de un polígono. Los elementos que tiene un polígono, como puedes ver, son diferentes, ¿no? Pero tienen ciertas relaciones. Entonces, los más importantes que ahorita te voy a explicar es que que digamos, cada rayita que lo separa este puntito son lados. Este es un lado, este es otro lado, este es otro lado. Entonces, en este caso tiene 5 lados, ¿verdad? Ese es lo primero que te voy a explicar. Y el otro es el ángulo. Los ángulos son dos conjuntos de rectas, que entre estas dos rectas hay un ángulo. Aquí también entre esta recta y esta recta es otro ángulo y en este caso hay otro ángulo. ¿Ves? Si te das cuenta es la misma cantidad de ángulos, tienen cantidad de lados. Igual aquí, como puedes ver, aquí hay un ángulo, aquí hay otro, aquí hay un lado, aquí hay otro lado, ¿ok? Estos otros nombres que tienen, si tienes dudas, me los puedes decir o escribirme cuando veas este video o le dices a la hermana. Vamos a continuar hablando un poco de la clasificación de los ángulos, en los cuales hay diferentes tipos de ángulos, ¿ok? Los cuales más importantes son estos. El primero es recto, ¿ok? Se llama ángulo recto, el cual significa que entre una línea, como te digo, una recta y entre la otra recta forman 90 grados. Esto puedes hacerlo con tu transportador, tal vez medir, y es como un ángulo recto, ¿no? Es como una L, así rectita. Puedes juntar dos lápices y hacerlos así paralelamente y son 90 grados, perpendicularmente, perdón. Luego tenemos al ángulo agudo, que es menor a 90, es decir, que es menor, ¿no ve? De los 90 lo haces más juntitos los dos, si están juntitos, más juntitos son menor a 90 y ese se llama ángulo agudo. A lo contrario del ángulo obtuso, el ángulo obtuso es mayor a 90, si te das cuenta están más separados, ¿no? Pero acá hay un puntito que los une, pero es más grande que 90, ¿no? Si te das cuenta. Luego tenemos el complemento, que se refiere a que están juntitos los dos palitos, digamos como te digo, los lápices, pero todo alrededor que genera es 360. Luego el llano es cuando están los dos, digamos, lápices que tú estás uniendo, están uno frente al otro, digamos, más o menos por las puntitas y es 180. El cóncavo se refiere a que es más de 180, ¿no? Si te das cuenta es más que el llano porque aquí es como que más abierto y se lo cuenta desde aquí hasta el otro lado, que es mayor a 180 pero es menor a 360, si te das cuenta. Algo extra que te puedo explicar es que los triángulos, las sumas de sus ángulos, de estos tres, ¿no ve? Siempre van a ser 180. ¿Y cómo esto te puedo asegurar? Es con esta formulita que existe, que te dice n menos 2 por 180.
n es el número de lados. Entonces, un ejemplo, te puedo decir, el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3, ¿no ve? 1, 2, 3. Entonces ponemos 3. 3 menos 2, 1. 1 por 180, 180. Entonces, por eso te digo, los triángulos son 180. Pero si quieres saber la cantidad de cuánto suman los ángulos de los otros polígonos regulares, por si acaso es esta fórmula, tienes que poner la cantidad de lados, ¿no? Luego tenemos la clasificación de los triángulos. No has visto que hay un tipo llamado triángulo, ¿no? Pero tiene sus tipos de clasificaciones. El primero es según la longitud de sus lados, es decir, los lados que te expliqué. Es primero el equilátero, que nos dice que es la misma longitud de lados esto, ¿ok? Aquí, digamos, puede ser 5, aquí 5, aquí 5, o 2, 2, 2, entre otros. Y como ves, puede ser de diferentes posiciones, pero sigue siendo equilátero. En el caso de los isósceles, tiene dos lados iguales, pero uno diferente, ¿ok? Entonces eso es lo que un poquito varía en el caso de los isósceles. En el escaleno, los tres tienen diferentes valores, ¿ok? Aquí puede ser 5, aquí 4 y aquí 3. Entonces ya depende, ¿ves? Y puedes ver diferentes maneras de escaleno, si te das cuenta, pero la diferencia es por sus lados, ¿ya? Por las medidas que tienen sus lados. Si son iguales dos lados, es isósceles. Si los tres son iguales, es equilátero. Si los tres son diferentes, es escaleno. Luego hay otra clasificación de triángulos, pero según la medida de sus ángulos. Entonces, los primeros tenemos los triángulos acutángulos. Entonces, por los ángulos se refiere a esto, ¿no? Entre las dos líneas, se refiere a que los acutángulos tienen sus ángulos menores a 90, como te he explicado, ¿no? Son agudos. Entonces, eso es por qué se dicen acutángulos. Los triángulos rectángulos se basan, más que todo, lo más importante es que tienen un ángulo recto. Si te acuerdas, era como una L, ¿no? Entonces siempre van a tener un ángulo más o menos así, que este ángulo siempre va a venir 90 grados. Y si mide 90, automáticamente son rectángulos. Luego tenemos los triángulos obtusángulos, que tienen sí o sí un ángulo mayor a 90 grados. Es que es obtuso, ¿no? Entonces puede tener uno y ya es obtusángulo. Entonces, en resumen, los acutángulos, los tres tienen menor a 90 grados. El rectángulo mínimo, bueno, sí o sí debe tener un ángulo de 90 grados y ya es rectángulo. Y entre obtusángulos, que es mayor a 90. Luego, para finalizar, un poquito de teoría, como te dije, tenemos los perímetros y áreas de figuras. Esto es un poquito ya extenso, hay más figuras como ya hemos visto en los polígonos, pero estos son los tal vez más importantes. En sí, digamos, el perímetro se dice que es la suma de la longitud de los lados de una figura, ¿no? Entonces la suma de todos estos lados, sus medidas, ¿ok? Entonces de cada uno de estos, digamos aquí, aquí y aquí. Y el área es la superficie delimitada del perímetro. Esto ya es un poquito más... hay que ver, digamos, un poquito relacionarlo con los datos que te den, pero es más que todo una formulita que ya te dan. Pero si algún rato necesitas que te explique, lo voy a hacer. En sí, ahí se puede ver, ¿no? Del triángulo es el perímetro, más que todo vamos a enfocar, dice los lados, ¿no? Entonces, la suma de A más B más C. Y como se puede ver, el perímetro es así. Del cuadrado sería, ¿no ve? A. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene la misma longitud de lados, ¿no? Entonces, A más A más A más A es 4A. Por eso dice 4A. En el rectángulo, si te acuerdas, es dos lados iguales, dos lados diferentes. Entonces, por eso es A más B más A más B. Entonces, entre términos iguales se suman, entonces por eso es 2A más 2B. Entonces, eso es ahorita en la parte de teoría. Si necesitas alguna duda o consulta, me lo dices. Pero esto ahorita vamos a empezar con los ejercicios.